Conversando. Bienvenidos a Conversando. Vamos a platicar con Francisco Martín Moreno. México sediento. ¿Sediento de qué, Francisco? Un gusto saludarte. Muchas gracias. Bueno, qué pregunta. La novela aborda la temática ecológica, ambientalista, porque se acaba el agua. En la novela se acaba el agua en la Ciudad de México, tal y como se está acabando en varios lugares de la República. Pero bueno, México sediento también está sediento de justicia, está sediento de derecho, de educación, de alimentos, de medicinas, de empleo, de prosperidad, de riqueza, de bienestar. México en el día de hoy está sediento absolutamente de todo. Yo no creo que haya algo de lo que no esté México sediento para nuestra tristeza el día de hoy. Tomé nota de varios, pero comencemos por el principio. Sediento, desde hace varias décadas que se venía advirtiendo de esta problemática de falta de agua, porque ahorita estamos hablando de Monterrey, pero hay puntos, hay municipios donde hay una sequía excepcional, es decir, donde no va a sobrevivir nada y el futuro no es más alentador. Sin embargo, vemos que en el gasto del presupuesto público no necesariamente se privilegian esas necesidades básicas de la gente, el acceso al agua. Es correcto. Sí, el presupuesto está destinado ahorita a comprar voluntades electorales con independencia de la vida, de la salud y del bienestar de la gente. Esto es una de las grandes tragedias de esta 4T, de esta organización que está destruyendo a pasos agigantados en nuestro país. Oye, y de paso, pues también se señala a los ecologistas cercanos o distanciados del gobierno que pueden decir, efectivamente tenemos una catástrofe en términos ambientales, en muchos sentidos, en todo el país. Incluso en el Tren Maya, a pesar de ser la apuesta del presidente, también ahí hay una carencia por el cuidado del medio ambiente. Es que la agresión es al medio ambiente porque no hay respeto al medio ambiente. Digo, está más que claro lo que está aconteciendo en el Tren Maya, en la selva pues, yucateca, campechana, Quintana Roo, es verdaderamente un atentado en contra de la salud. A mí me preocupa mucho la pasividad de la sociedad mexicana ante esta catástrofe que estamos viviendo en todos los órdenes de la vida nacional. Tú planteabas, ¿qué pasa con los capitalinos que de repente no se quejan cuando no los dejan votar o cuando no tenemos acceso a aire limpio, cuando no tenemos acceso a un derecho humano como lo puede ser el agua? ¿Qué está pasando con la gente cuando efectivamente comenzamos a ver algunas señales de alerta, por ejemplo, con el debilitamiento del Estado de Derecho, y lo asumimos como algo normal en ese discurso de antes eran peor, pero hoy ¿qué está pasando con nosotros, con la gente, con los ciudadanos? Hoy lo que está ocurriendo es que pues estamos viendo que, 98% de los delitos que se cometen en el país no se persiguen. 98% de los delitos no se persiguen. Estamos hablando de la ley de la selva, de eso estamos hablando. ¿Por qué? Porque están saliendo grupos armados que dicen, ante la ineficiencia del gobierno y del Estado, pues entonces nosotros tomamos las armas para imponer el orden. Bueno, eso es volver al paleolítico tardío. No podemos permitir que esto suceda y sin embargo, para nuestra desgracia está sucediendo y la sociedad tampoco responde. Nuestra sociedad es culpable, es cómplice de lo que está sucediendo. Es decir, el agua es crítica. Yo escribí esta novela precisamente porque me percato con claridad del drama del agua. O sea, allá en México, por ejemplo, hablamos de que el Imperio Teotihuacano se acabó por una sequía que duró 27 años. Lo mismo aconteció en el Imperio Maya. O sea, ¿por qué crees que tenemos una piedra tan gigantesca, un monumento tan gigantesco como el Tlaloc que está en el Paseo de la Reforma? Porque los aztecas, los mexicas sabían perfectamente bien la importancia de la sequía. No tenemos una piedra, una escultura similar a Coatlicue o al mismo Huitzilopochtli o al mismo Quetzalcóatl. No, el problema era el agua. Y claro, el agua era crítica, como es crítica y como seguirá siendo crítica. Y sin embargo, aquí en la Ciudad de México no tenemos una política de ahorro de agua que proponga o que imponga la propia jefa de gobierno. Hay muchas personas que dicen, no, es que si hubiera una sequía en México, me voy a bañar al club
Bueno, pues en el club tampoco va a haber agua, ni tampoco va a haber agua en casa de la mamá o de la suegra. No va a haber agua. Y entonces, imagínate por un momento que baje el nivel de las presas, y entonces no va a haber la suficiente potencia para echar a andar toda la maquinaria que se requiere para generar electricidad. Sin embargo, si no hay electricidad, los refrigeradores no van a funcionar, los excusados tampoco van a funcionar, porque la gente va a tener que salir a hacer sus necesidades a la calle. Y entonces las moscas se van a ocupar de todo esto, aun cuando parezca que es una novela terrorífica, pues en el fondo sí lo es, porque la gente no se imagina lo que puede suceder si se acaba el agua. A ver, en la novela yo veo que empiezan a morirse las personas porque toman agua de las fuentes, detienen a los camiones de transportadores de agua que dice agua no potable, bajan a los choferes, los golpean y toman agua porque se están muriendo de la sed, y al tomar esa agua, bueno, pues entonces vienen unos fenómenos de diarreas, descomposiciones, y claro, viene la muerte. Y en México se mueren, en la Ciudad de México, 7 millones de personas por falta de agua. Entonces, y claro, cuando te escuchas, no, hombre, eso nunca va a pasar. No, seguramente no va a pasar. Pues hay que preguntarles a los regiomontanos lo cerca que estuviera la catástrofe de esta, y por qué también todos los gobernadores que han habido, el que tú quieras, no tomaron en serio el problema del agua para abastecerse de cualquier río, aunque tuvieran que entubarla, vete a saber desde dónde, pero desde Tuxpan, por ejemplo, y tener agua. No, es decir, como no es una obra que luzca, pues no le invirtieron dinero, y ahí están las consecuencias. Es un tema de seguridad nacional hoy por hoy, pero ¿ves a algún político en el gobierno actual, en los gobiernos estatales actuales o en la oposición que tenga esa altura de miras por el bien del país, de los mexicanos a futuro, más allá del tiempo que ocupen la silla? Por supuesto que no hay nadie que esté dando la voz de alarma con todo lo que está sucediendo en el norte del país. Es verdaderamente dramático. Por ejemplo, piensa en Tijuana. Tijuana se alimenta fundamentalmente del río Colorado. El río Colorado que viene desde las montañas de Denver. Bueno, ahora este río está siendo sobreexplotado en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque utilizan el agua para fines agrícolas o utilizan el agua para las nuevas poblaciones o para las industrias, y sin embargo cada vez está llegando menos agua a Tijuana. Si se acaba el agua en Tijuana, pues ya te podrás imaginar la catástrofe. Sin embargo, a mí me encantaría ver a algún gobernador que diga, oye, y si sigue bajando el nivel del río Colorado y ya no va a llegar agua a Tijuana, ¿qué vamos a hacer? La irresponsabilidad hidráulica de este país, ya no digas del gobierno, es alarmante, porque la sociedad tendría que tomar también un papel más protagónico para poder decir, cuidado, que ahí viene un problema bien serio. Toma en cuenta una cosa que también vale la pena recordar. En 1900, o sea, hace 122 años, en México, en el mundo habían 1,000 millones de personas, y el 98% del agua del planeta era salada. Es salada todavía, 98%. Solamente el 2% era potable. Desde 1900 para acá, son 122 años, octuplicamos la población. Hoy son casi 8,000 millones de personas. Crecimos 8 veces más, pero no con la misma cantidad de agua dulce, sino que se murieron muchos ríos, se secaron muchas lagunas, se contaminaron otros tantos, y entonces ahora somos 8 veces más, 8,000 millones de personas con muchísima menos agua que antes. Claro, bueno, las guerras del futuro van a ser por agua, está más que claro. La gente se está muriendo de la sed, y sin embargo hay 2,000 millones de personas en el mundo hoy que no tienen agua para beber, y obviamente para bañarse y para asearse, para lo que tú quieras. Es un problema dramático, y aquí ni el gobierno mexicano ni la sociedad mexicana, porque es muy fácil culpar nada más al gobierno, nadie toma las medidas hasta que no está sucediendo lo que acontece ahora en Nuevo León, que es ciertamente dramático, ¿no? Decías que son las guerras del futuro, pero al volver quiero platicar en los hechos de hoy por hoy, la sequía.
no se puede producir en términos de agro, en términos también las afectaciones, por supuesto, al campo, al ganado, por decir algunos, y el desplazamiento que esto puede estar generando. Francisco Martín Moreno, vamos a hacer una pausa. Volvemos contigo. Seguimos conversando con Francisco Martín Moreno. Francisco, permíteme preguntarte, hoy por hoy la falta de agua, la sequía, la deforestación ya afecta a la gente directamente en su vida diaria, pero también en la manera en la que llegaban a sobrevivir económicamente a través de la explotación del campo, del ganado. Por un lado, las afectaciones ambientales y por el otro también la violencia que está haciendo que cientos de miles continúen dejando el campo por las amenazas, por los secuestros, un desplazamiento forzado. ¿Hacia dónde va México? Mira, yo te diría, el problema de la sequía tiene varias consecuencias. No solamente tiene una consecuencia directa en lo que hace al agua para consumo humano, que ya de por sí es un problema serio y delicado, sino que la sequía es un enemigo feroz en contra de la producción agrícola del país y también en contra de la ganadería, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Desde que tú no puedes sembrar, ni cosechar, ni cultivar, bueno, entonces, en primer lugar, un efecto secundario que es muy importante es que empieza un proceso migratorio. ¿A dónde? Hacia los Estados Unidos. Un problema que afecta a las relaciones bilaterales de manera muy seria. Pero además, por si fuera poco, si estamos contando con producción de ciertas millones de toneladas de maíz, de trigo, de sorgo, de lo que tú quieras, y no se produce, tienes que echar mano de las divisas para importar esos alimentos que México fue incapaz de producir, o por falta de fertilizantes, o por la sequía, o por créditos que no se pudieron pagar, o que el gobierno no se los quisieron otorgar, como tú quieras. El campo, si se abandona el campo, se abandona la comida, y si se abandona la comida tienes que importarla, y si la importa tienes que echar mano de las divisas. O sea, no solamente estimulas el proceso migratorio, sino también lo que estás estimulando es la distracción del ahorro público, de las divisas, para importar alimentos que tendrían que producirse aquí, por un lado. Pero por otro lado, ve lo que está aconteciendo por ejemplo, en Michoacán, en Uruapan, lugares así, donde el narco está llegando y te dice, ¿cuántos árboles de aguacates tienes? Pues tengo 2,000. Pues mira, cada árbol de aguacates te deja aproximadamente X número de toneladas al año. Pues nos tienes que pagar por cada árbol tanto dinero, o te lo incendiamos o te lo destruimos. Lo mismo está sucediendo con los limones, y lo mismo está sucediendo en la pesca. Si estás en Sinaloa, pues ahí mismo podrás ver cómo los barcos pesqueros camaroneros, cuando regresan, los narcos pesan los camarones y le exigen a los pescadores una cantidad a cambio de que puedan procesar, vender sus productos en los mercados. O sea, el daño no solamente ya es el ecológico, no solamente es la sequía, no solamente es el desdén del gobierno, sino la penetración brutal del narco, que a su vez también te obliga a la migración. ¿Por qué? Porque no hay manera de poder sacar los recursos que te exige el narco para que sobreviva tu negocio, el que sea. Entonces, claro, ahí están las complicaciones de todo esto, que está apuntando todo hacia una catástrofe intencional para perjudicar gravemente a nuestro país. ¿La pobreza franciscana es la política económica que en este momento necesita México? No, por supuesto que no. A ver, si el presidente en su campaña lo primero que dijo, primero los pobres. ¿Qué entendimos? Que primero los pobres era precisamente cómo sacas a un país de la pobreza. Regalando dinero. Pues si la solución fuera regalar dinero, ¿cuánto dinero regalaría Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra? Pues regalarían dinero. No, la única manera que existe para generar bienestar y erradicar la pobreza es a través de la creación de empleos. Solo que para crear empleos lo que necesitas es trabar una alianza con el sector empresarial, y este sector empresarial es el que va a crear los empleos.
No me refiero a los empleos públicos, me refiero obviamente a los empleos privados. Entonces hay que hacer esa alianza y el gobierno de la República está, por supuesto, en contra de una alianza con los empresarios a los que considera sacadólares, que no lo voy a cuestionar, también puede ser, pero también extorsionadores, hambreadores del pueblo y pirurris y todo lo que tú quieras, con lo cual los sectores que pueden erradicar la pobreza en un país están siendo severamente atacados o criticados o hasta amenazados. Entonces, sobre esta, pues los pobres van a proliferar. Por eso la 4T lo primero que es una fábrica gigantesca de pobres. Tan es así que en los primeros 4 años de este gobierno ya son 5 millones de pobres que han salido y que han tenido que abandonar sus casas porque no pueden pagar ni la renta ni la hipoteca, han perdido sus coches, han perdido la oportunidad de educar a sus hijos en escuelas. O sea, han caído en la pobreza 5 millones de mexicanos en lo que va esta administración. Y eso que dijeron primero los pobres, para mí me parecía un argumento incontestable. Claro que primero los pobres, por supuesto que primero los pobres, pero no primero los pobres para destruirlos, sino primero los pobres para sacarlos de esa condición de postración que es contraria a la más elemental dignidad humana. ¿Ha hecho algo bien? Es decir, a través de los programas sociales, del gasto social que presume el gobierno federal, efectivamente ha reducido las brechas de desigualdad, efectivamente ha atendido necesidades de ese grupo poblacional que según el gobierno federal estaba de alguna manera descuidado, o solamente es un sedante precisamente con el objetivo a futuro de seguir administrando el gobierno más allá de la atención de las necesidades de ese grupo poblacional. Esto está trabado con una ingeniería política para comprar voluntades de cara al 2024. Todo el presupuesto está destinado. Tú ves las obras de infraestructura que ha hecho el gobierno, con independencia del Tren Maya que van a ser quebrado, con independencia de Dos Bocas que van a ser quebrado cuando los coches van a ser eléctricos. O sea, en fin, todo esto que se está haciendo es un dispendio tremendo que en lugar de haber hecho obras de infraestructura vitales, pues están lastimando la economía del país. De ahí que sea tan importante que vuelvo a insistir en que se cree esta alianza con los empresarios para poder rescatar a las personas de la pobreza, porque además, si no lo haces, el peligro que estás corriendo es que llegue un momento en que estas personas se harten y se cansen y sean conducidas a la violencia. ¿Cuántos grupos armados ya hay en este momento en nuestro país? Y otra crisis económica de dimensiones como las que se avecinan pueden ser terribles. Pero volviendo al punto que tú manejabas, de acuerdo a lo que estás viendo, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, bancos internacionales, bancos mexicanos están diciendo que México puede crecer en este año el 0.4, o sea, nada. Pero si no crece, fíjate la cadenita, si no crece la economía, tampoco crece la recaudación para el gobierno. Y si no hay recaudación para el gobierno, estas dádivas que está haciendo el gobierno van a ser imposibles, de imposible solución. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se les acabe el dinero y ya se les está acabando? Bueno, pues van a tener que decirles qué a las personas, o van a tener que endeudar más al país a falta de una recaudación que se podría incrementar de manera sustancial si cuidaras a la inversión extranjera, si cuidaras a la inversión nacional, pero están insistiendo en destruirlas sin darse cuenta que se están dando un balazo en el paladar. Entonces se van a quedar sin dinero, y a la gente que le dan dinero, ¿qué cuentas le van a entregar ahora? Hay otro punto muy importante en esto, que la gente está resistiendo toda esta explosión también en materia de carestía, porque ya ves lo que costaba al principio del año pasado, la leche, los huevos, la carne, el aceite, todo se ha disparado, pero no se ha disparado el ingreso de las familias, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a llegar a un momento de crisis muy pronto, una crisis económica, en donde el gobierno ya no va a tener manera, y sobre todo el otro aspecto que está ayudando mucho al financiamiento de las familias pobres son las remesas. Las remesas, el año pasado, el año 2020, eran 40 mil millones de dólares al año. Este año, 2 años después, van a ser 60 mil millones de dólares. O sea,
van a crecer 50% las remesas cuando la economía de las personas que mandan dinero a México no ha crecido en un 50%. Entonces, claro está que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya descubrió que están aprovechando las remesas para lavar dinero. Y si esto es así, pueden ponerle un impuesto a las remesas o una serie de investigaciones para cancelar los envíos de esta cantidad de dinero, que está haciendo que muchas personas, muchas familias mexicanas desconozcan la realidad de lo que está aconteciendo, porque le están llegando 300, 400, 500 dólares al mes, o lo que quieras, o 120, es igual, pero están recibiendo dinero de Estados Unidos y no se dan cuenta de lo que ocurre. Entonces, por eso, entre el dinero que regala el gobierno y el dinero que reciben de sus parientes en los Estados Unidos, equivale a una distorsión de la realidad, porque desconocen lo que realmente está ocurriendo en la economía de México. En esta relación tan cercana entre la economía de México, de Estados Unidos, incluso de los mexicanos en Estados Unidos, también te pregunto, ¿es un riesgo el hecho de permitir los espacios para que haya rumores de que México puede salir del TEMEC, como bien exponías en tu publicación, independientemente de si se sale o no, por todos los pasos que debe de darse antes de que se logre la salida de México? El simple hecho de que abunde ese rumor es malo para la economía mexicana. Es terrible. Lo primero que hace es produces una contracción de las inversiones extranjeras y de las inversiones domésticas, porque dices, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que va a suceder? Y entonces, claro, vamos a ir a un panel para administrar la justicia y para decir el gobierno mexicano acepta o no acepta las reglas de juego. ¿Quién está hablando de que esté en juego la soberanía? Dice el presidente, es que México no está en venta. Bueno, ¿quién está hablando de que México está en venta? Lo que estamos hablando es que el TEMEC tiene establecidas las reglas de operación que el propio presidente de México fue a ratificar con el presidente Trump hace 2 años. Bueno, él lo ratificó, él estaba de acuerdo, él se felicita porque el Senado de la República Mexicana haya aprobado y haya votado a favor de la imposición de un tratado que tiene fuerza constitucional. Bueno, está muy bien. Él lo dice. Y ahora sale el presidente con que no, México no está en venta. Eso tenía que haberlo dicho en su momento, pero no está en venta México. Es una política absolutamente verborreica, equivocada, porque México no está a la venta. Claro que no. México lo que necesita es, como cualquier otro país, que se pelea por la inversión extranjera para crear bienestar en México. Esta es la idea. Pero si él pretende salirse del TEMEC, y salirse del TEMEC nos va a implicar la imposición de aranceles del 25%, es la ruina de la economía mexicana. Y no es justo, no es correcto que se esté especulando con esta posibilidad de que si va a hacerlo o no va a hacerlo, porque esta inestabilidad produce fuga de capitales, por un lado, y por otro lado, los capitales que iban a llegar también se lo piensan 2 veces. No creo que se pueda jugar de esta manera con un país tan importante como México, que era la 13ª potencia económica del mundo, y estamos jugando con nuestra estabilidad y con el futuro, y con el presente y el futuro de nuestro país. No se vale tener esta incertidumbre tan grave que puede llegarse a dar, destruiría la economía mexicana, porque unos aranceles del 25% destruirían cualquier posibilidad de desarrollo económico de nuestro país. Nada más te diría, acuérdate que el presidente Trump amenazó así al canciller Ebrard y le dijo, si ustedes no me ayudan con la migración, nosotros vamos a salirnos del TEMEC, nosotros Estados Unidos, y le vamos a poner un 25% a las exportaciones mexicanas. Claro, si tú vives en Kansas o en Houston o en San Francisco, importas víveres de México o importa lo que tú quieras y te ponen un 25% de impuesto, a ti, consumidor gringo, dices, no, pues mejor lo compro en Perú, o mejor lo compro en Ecuador, o mejor lo compro en Colombia. Digo, está más fácil que nada, ¿no? Para concluir, ¿hay algo que haya hecho bien el gobierno de México? Porque obviamente el gobierno de México presume, por ejemplo, que no hay tanta inflación como en Estados Unidos o la estabilidad del peso mexicano. En tu percepción, ¿hay algo que esté haciendo bien esta administración? Sí, yo creo que hay algo que está haciendo con un éxito notable, que hay que reconocérselo, es la destrucción de nuestro país. Esto lo está haciendo de una manera
con una eficiencia como yo nunca había visto en la historia de México. Y mira que tengo 30 libros escritos sobre esto y nunca había visto yo a alguien que se empeñara con tanto éxito y profesionalismo en la destrucción de la economía, en la división de la sociedad y en destruir el bienestar de todos los mexicanos. Nos va a costar muchísimo trabajo recuperar el daño que está ocasionando esta terrible administración que además intenta, por otro lado, no solamente destruir la economía, sino también destruir nuestra democracia. Cuidado, es un fenómeno con el que los mexicanos no nos hayamos enfrentado y es verdaderamente delicado. En esto sí creo que ha tenido mucho éxito el presidente, en la destrucción de la confianza, del bienestar, y que, como yo te decía, muchos no se han dado cuenta todavía, precisamente porque tienen grandes cantidades de remesas y tienen grandes cantidades de dinero que les regala el presidente. Pero esto no va a durar, y cuando no dure, nos veremos. Pero cuando hablas de este debilitamiento del Estado, ¿como Venezuela con Cuba, o es una exageración, como muchos critican que puede serlo? No, no es una exageración, porque lo de Cuba y lo de Venezuela, sobre todo lo de Venezuela, fue gradual. El dictador Chávez siempre dijo que no iba a expropiar y expropió todo. El dictador Chávez dijo que respetaría las instituciones democráticas venezolanas y no respetó absolutamente nada. El presidente dijo que respetaría la democracia mexicana y está empeñado a destruir el INE. El INE, que es una institución que nos recuperó la confianza electoral a los mexicanos, ahora pretende destruirla. Y Porfirio Díaz siempre decía, y lo decía con mucha razón, Porfirio Díaz decía, quien cuenta los votos gana las elecciones. Y ahora el presidente quiere volver a contar los votos, pues porque quiere ganar las elecciones con una institución a modo que desconozca nuestra democracia. Pero igual está pasando con todos los organismos autónomos, si no todos, con una inmensa mayoría en donde está infiltrando él a sus seguidores. ¿Para qué? Pues para destruir la democracia mexicana, pero no de un golpe, sino gradual. Por eso quien dice que vamos hacia Venezuela, pues yo creo que tiene absolutamente toda la razón. Pero para llegar a lo que llegó Venezuela, pues todavía tenemos que caminar un largo trecho, en donde no lo vamos a permitir, porque en el 24 tenemos que largarlos del gobierno. Esto es la obligación patriótica más importante que debemos entender todos los mexicanos. Francisco Martín Moreno, muchísimas gracias por estar en Conversando. A ti, muchas gracias, a ti, te agradezco mucho, muchas gracias. Hasta luego. Ya sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas. Francisco Martín Moreno con México Sediento. Nos vemos la próxima. Pásela muy bien.